Bien, en el uso de tablas dentro de Microsoft Word, básicamente para encontrar cómo insertar tablas en Word, nos tenemos que ir a la ficha de insertar y justo debajo del nombre de la ficha de insertar, o la ficha de insertar dentro de la cinta de opciones, tenemos la opción tabla. Una tabla, como dice aquí, como le ponemos el cursor arriba, es una forma de organizar la información dentro del documento y nos permite a nosotros pues utilizar esos cuadros y tener nuestra información tabulada. Entonces, para insertar una tabla, nosotros lo podemos hacer en Word de tres formas. La primera forma, la más simple, es a través de la selección de estos cuadros que nos aparecen aquí. Esta opción me permite a mí seleccionar el tamaño que va a tener mi tabla, limitándolo obviamente mediante esta forma, mediante esta primera forma, a una tabla 10×8. O sea, nuestra tabla puede tener un máximo de 10 columnas y 8 filas. Si nosotros necesitamos una tabla que sea de ese tamaño o menor, podemos utilizar esta primera forma, que es bastante fácil e interactiva. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tabla 4×4, elijo aquí la cantidad de cuadros que quiero utilizar. Arriba me dice que la tabla es 4×4 y le doy clic. Eso hace que me inserte nuestra tabla, o mi tabla, mejor dicho, dentro del documento. Esa es la primera forma, la forma más simple. Una segunda forma es, yéndonos de nuevo, insertar tabla y dibujar la tabla. Esta opción es un poco menos sencilla quizá, pero me permite personalizar mejor la forma en cómo se va a ver mi tabla. Entonces yo le doy clic a dibujar tabla y me aparece este lápiz. Entonces básicamente con este lápiz yo puedo dibujar mi tabla dentro del documento. Por ejemplo, puedo decirle que la tabla va a tener este tamaño y dentro de la tabla yo puedo comenzar a dibujar las líneas que va a tener. Por ejemplo, quiero que tenga una línea horizontal aquí y que tenga una línea vertical aquí, y ya yo tengo, por ejemplo, una celda aquí, una columna, y quiero tener otra columna en este espacio. Le puedo agregar otra fila, una nueva fila, e incluso de esta forma yo puedo agregar hasta líneas diagonales, por ejemplo, así. O sea que esta segunda forma, si bien es un poco más compleja, nos permite personalizar nuestra tabla mejor. La tercera forma de insertar una tabla es a través de la misma ficha insertar, dándole otra vez a tabla y eligiendo la opción insertar tabla. Básicamente, en esta opción yo puedo agregar una tabla que tenga un número mayor de columnas y filas que la que nosotros podemos elegir con la primera opción que vimos. En este caso debo especificar, por ejemplo, que quiero que tenga una tabla de 12 columnas y 10 filas, que es un tamaño mucho mayor que el que nos permite la primera opción que vimos. Hay otros ajustes aquí que podemos hacer a las columnas, al contenido, ajustar a la ventana y darle a aceptar. Y ahí tenemos nuestra tabla dentro de Microsoft Word. Entonces, esas son las tres formas que nosotros tenemos de insertar una tabla dentro de Microsoft Word. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer con esa tabla? Al igual que como vimos con las imágenes, cuando yo inserto una tabla, se me agregan automáticamente dos fichas de opciones dentro del menú. Una de esas fichas de opciones es la ficha de opciones de diseño, donde básicamente yo puedo modificar el aspecto que tendrá mi tabla. Los colores, los estilos de los bordes, el sombreado, entre otras cosas. Ejemplo, eligiendo esta primera tabla, yo puedo elegir dentro de los estilos predeterminados que tiene Microsoft Word ya, el estilo que yo quisiera aplicar a mi tabla, para que tenga un aspecto de colores, de combinaciones de colores, de bordes y demás. Por ejemplo, si yo quisiera elegir este estilo de tabla, puedo perfectamente presionar ahí y automáticamente se va a aplicar ese estilo a la tabla completa.
Otra forma que yo tengo de cambiar el estilo, la apariencia de mi tabla, es a través de las opciones de sombreado y de los bordes que tenemos aquí al lado. Ejemplo, yo quisiera que esta celda en específico tenga un borde rojo, un sombreado rojo, perdón, y aquí quiero que tenga un sombreado verde, por ejemplo, y aquí que sea un sombreado azul. Es decir, que yo puedo personalizar celda a celda todo lo que es la apariencia de la tabla. Pero si quiero también hacerlo en conjuntos de celdas, puedo seleccionar todas las celdas que quisiera modificar la apariencia y elegirle un sombreado, por ejemplo, gris. De esa manera, yo puedo entonces perfectamente modificar el sombreado. En el caso de los bordes, yo puedo elegir aquí un estilo. Fíjense que ya tiene ciertos estilos predeterminados. Sobre todo son estilos de línea simple, línea continua. Esta es más gruesa que la anterior. Y línea doble, ¿verdad? Además que está en diferentes colores. Y digamos que yo quiero que sea este estilo de borde. Cuando yo elijo el estilo del borde, básicamente lo que estoy eligiendo aquí es la forma como va a estar el borde, pero también me aparece aquí una pluma. ¿Esa pluma qué quiere decir? Que yo puedo aplicarle ese estilo de borde que elegí a uno de los bordes dentro de la tabla. Por ejemplo, para que veamos la diferencia, voy a elegir este estilo de borde naranja. Cuando yo le doy clic en uno de los bordes, fíjense cómo se va aplicando a ese borde de la tabla el estilo que yo elegí. Y así puedo ir personalizando mi tabla. ¿Qué otras cosas yo puedo modificar? Aquí puedo elegir otros colores incluso para la pluma. Ejemplo, en vez de naranja quiero que sea rojo. Bueno, puedo aplicarle el color rojo ahora a esta celda, a los bordes de esta celda. E incluso puedo aplicarle un grosor más grande a mi borde. Por ejemplo, que sea de 2.1/4. Y se lo voy a aplicar a esta celda. Asimismo, puedo también elegir los estilos. Fíjense que aquí hay más estilos de formas para el borde. Ejemplo, quiero aplicarle este estilo a esta celda. Incluso Word me permite a mí aplicarle un estilo de borde que yo haya preconfigurado ya aquí a ciertos bordes específicos dentro de la tabla. Me explico. Ejemplo, yo quiero aplicarle ese estilo de borde que tengo aquí configurado a estas 3 celdas. Yo puedo venir aquí y decirle, bueno, mira, a esa celda que yo tengo seleccionada, aplícamele el estilo en todos los bordes. Y fíjense ahí cómo se aplica automáticamente. Asimismo, yo podría elegir, si le doy aquí a esta cruz, la tabla completa y aplicarle ese estilo de bordes a toda la tabla. Y fíjense ahí cómo tenemos toda la tabla con ese estilo ya predeterminado. Entonces, eso básicamente tiene que ver con el aspecto de la tabla. En cuanto a la otra ficha, que es la ficha de presentación, pues básicamente nos permite modificar diferentes aspectos de nuestra tabla. Por ejemplo, nosotros cuando insertamos esta tabla, elegimos que iba a tener un tamaño predeterminado de 12 columnas y 10 filas. Pero yo podría bien eliminar una de estas columnas o agregar más columnas o más filas. Eso lo hacemos mediante la ficha de presentación. Por ejemplo, aquí puedo decidir eliminar esta columna. Fíjense cómo ahora la tabla es más pequeña. O eliminar una cantidad de columnas en específico que yo haya seleccionado. Y ahí eliminamos esas 2 columnas. Igual manera puede suceder con las filas. Puedo eliminar filas. E incluso me permite, si yo quisiera, eliminar la tabla completa. Ahí. Entonces, otras opciones que me permite, bueno, no lo mencioné, pero también permite eliminar celdas específicas dentro de la tabla. También yo puedo insertar filas y columnas. Por ejemplo, estas primeras 2 opciones son para insertar filas. Dice insertar arriba e insertar debajo. ¿Qué quiere decir eso?
que yo puedo, si le doy a ese botón, insertar una fila en la parte superior de la fila que actualmente yo tengo seleccionada dentro de la tabla. Ejemplo, tengo esta fila seleccionada, que es la segunda. Si yo quiero insertar una fila arriba de la segunda fila, le doy aquí. Y fíjense cómo ahora la fila que teníamos seleccionada bajó a la 3. Incluso podemos escribir un valor ahí para que tenga más sentido y podamos ver que realmente fue así. Voy a insertar aquí una fila encima de la 3 y fíjense cómo ahí se insertó perfectamente. También podemos hacer lo mismo insertando una fila debajo. ¿O qué tal si queremos insertar en vez de una fila, una columna? Pues eso lo podemos hacer por aquí. Insertar una columna a la izquierda o insertar una columna a la derecha. Bien. Algo que suele utilizarse mucho también en lo que tiene que ver con el uso de tablas es lo de combinar celdas y dividir celdas. Digamos que yo quisiera que toda la primera fila se convierta en una sola columna. Fíjense que en cada fila tenemos diferentes celdas que componen diferentes columnas. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 columnas. Pero yo quisiera combinar estas 11 columnas en esta fila para que se vuelvan una sola. Eso lo puedo hacer mediante la opción de combinar celdas. Lo presiono ahí y fíjense cómo ahora todo el contenido que estaba en todas esas celdas se combinó y se formó una sola columna. Para eso sirve lo de combinar celdas. Y obviamente la opción de dividir celdas sirve para lo contrario. Me puede permitir yo tomar esta misma combinación que acabo de hacer de una sola columna y dividirlo, digamos, en 3 columnas. Y fíjense cómo ahora esas mismas columnas que era una, ahora la dividí en 3. O sea que puedo combinar o puedo dividir dependiendo de cuál sea mi necesidad. De igual manera, incluso puedo dividir la tabla. Digamos que yo quisiera dividir esta tabla a partir de esta celda, a partir de esta fila. Le doy aquí a dividir tabla y fíjense cómo él ahora básicamente rompió la tabla por la mitad, por así decirlo. La parte que estaba arriba de la celda seleccionada se quedó en la primera tabla y la otra parte se quedó al partir de la segunda tabla. Entonces, eso es en cuanto a la presentación. Algunas otras opciones que tenemos ahí es cómo podemos ajustar el texto, si queremos tenerlo alineado al centro, por ejemplo, que esté alineado al centro, que esté alineado a la izquierda, a la derecha. En fin, nosotros podemos utilizar esas opciones. Poner la dirección del texto, hacia donde yo quiero que se vea el texto, si lo quiero que se vea hacia arriba, o lo quiero que se vea así hacia abajo, o de manera horizontal. Todo eso usted lo puede ajustar. También, otra opción es el ancho y el alto de cada celda. Por ejemplo, estas celdas tienen un alto de 2 centímetros, pero yo podría hacerlo más pequeño a través de aquí. Pero también lo puedo hacer con el cursor, simplemente dándole clic y arrastrándolo hacia el tamaño que yo quisiera que tenga mi celda. Por tanto, se puede cambiar el alto como el ancho. O sea que yo podría cambiar el ancho de esta celda. Fíjense ahí. Otra de las opciones que hay aquí es la de distribuir las filas dentro del tamaño que hay seleccionado. Por ejemplo, yo tengo estas 3 filas seleccionadas. Yo puedo hacer que dentro de esas 3 filas que yo tengo seleccionadas se distribuya el espacio, de manera que todas tengan el mismo tamaño. Le doy clic aquí. Ups, en este caso son columnas. Le doy aquí. Y fíjense cómo el espacio que ocupan esas 3 columnas, él lo distribuyó de manera equitativa para cada una de esas 3 columnas. Igual, por ejemplo, si pongo esta fila de un mayor tamaño y quisiera que estas 3 filas tengan exactamente el mismo alto, podría darle aquí y él distribuye el espacio que ocupan esas 3 filas entre de manera equitativa entre las 3. Entonces,
haciendo un resumen, básicamente en eso consiste las tablas, cómo podemos manipular las tablas, cómo podemos cambiar el tamaño, el aspecto y demás.